Biblia es la espada del cristiano. Amén. La espada, la palabra del Señor. Y quiero invitarte hoy a que abras tu Biblia en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 35. Isaías, capítulo 35. Me gozo en el Señor porque Dios nos permite estas palabras. Dios nos permite también traer fortaleza a su pueblo. Dios es bueno, ¿quién lo cree? Amén. Dios es bueno. Amén. Cuando tengamos la lectura en nuestras manos, podemos decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice, vamos a leer Isaías 35. Vamos a estar en los versículos del 1 al 10, pero quiero leer inicialmente el versículo 1 y 2 para traerlos a ustedes. Dice la palabra del Señor: se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Porque también nosotros necesitamos una palabra de aliento. Sabemos, Señor, que tú estás y que tú amas a tus hijos. Y sabemos que toda adversidad en el nombre de Jesucristo está en tus manos. Y si tú estás con nosotros, no importa el gigante que enfrentamos, nada ni nadie podrá detener a los hijos del Dios vivo, porque tú, Señor, eres el poderoso de Israel. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Dios. Amén y amén. Podemos sentarnos. Yo quiero empezar por darte contexto de lo que estaba aconteciendo aquí. El profeta Isaías se encontraba viendo cómo había situaciones difíciles para el pueblo de Dios. Eran tiempos donde había idolatría, eran tiempos donde había cautiverio, eran tiempos donde los enemigos asediaban. Sin embargo, el profeta llega con una palabra de restauración para el pueblo. Y es una característica indispensable de un hombre de Dios, que no está guiado por lo que ve, sino por lo que Dios le habla. Es muy fácil profetizar de prosperidad cuando las cosas están bien. Es muy fácil profetizar de bendición cuando las personas están con buena salud y gozando de privilegios. Pero cuando alguien en medio de la adversidad te dice esto termina aquí y hay un nuevo comienzo y Dios va a empezar a restaurar, cuando todo está mal y todo está destruido y empieza a cumplirse aquello, puedes decir con total certeza: este hombre está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y el profeta Isaías empieza allí, en la situación de idolatría que tenía el pueblo, en el cautiverio que había en el pueblo. No era la mejor situación, pero ahí llegó una palabra poderosa. Isaías era testigo de la caída de Israel en el reino del norte. Recordemos que estaba dividido.
había caído Israel y el deterioro espiritual y moral que había en Judá era terrible. Sin embargo, Isaías empieza a enseñar, empieza a hablar y empieza a decir: viene algo bueno para el pueblo. Pero ¿qué podía ocurrir bueno si todo estaba dañado? ¿Qué podía pasar si los recursos estaban agotados? Yo no sé cuánto tiempo llevamos nosotros batallando con situaciones, con necesidades. Pero quiero decirte que la solución a todas las cosas en la vida del cristiano, en la vida de aquel que cree, está en Cristo. Y si tú buscas a Cristo, no importa las circunstancias que te rodeen, no importa cuánto tiempo llevas pasando por las mismas situaciones repetitivamente, no importa si te has esforzado y no lo has logrado, si tú de verdad vas a Él, encontrarás solución a todas las necesidades que se presenten. Amén. En Cristo hay solución. Amén. En Cristo hay solución. Amén. No era fácil para este hombre. La tradición judía enseña la muerte del profeta Isaías. Dice, de acuerdo a la tradición, este hombre fue aserrado por la mitad. Esto fue terrible. Lo abrieron de piedras y lo aserraron. Pero, ¿qué esperábamos de ese tiempo? Ahí nosotros podemos darnos cuenta cómo estaban las cosas en los tiempos del profeta. Se había perdido el temor. Es decir, en estos tiempos Israel estaba lejos de Dios. Había perdido su discernimiento y la fidelidad a Dios. Así que Isaías traía una palabra de restauración a un pueblo que no tenía esperanzas, pero tenía a Dios. Yo no sé cuánto tiempo llevamos nosotros luchando contra lo mismo y pensamos que ya no hay solución. ¿Cuánto tiempo llevamos orando por lo mismo? ¿Cuántos ayunos hemos hecho por lo mismo? ¿Cuántas vigilias o cuántas veces nos hemos levantado dispuestos a seguir orando por aquello que anhelamos en nuestro corazón y no lo hemos conseguido? Así estaba el pueblo de Israel. Sin embargo, nosotros tenemos a Cristo. Dice estos versículos que leímos que es tiempo, ¿verdad? Dice, se alegrarán el desierto y la soledad. Mira, Isaías está profetizando el día de la redención. Isaías está hablando de algo mucho más poderoso de lo que nuestros oídos en ese tiempo podían escuchar y asimilar. Y está diciendo, viene la abundancia donde la tierra florecerá, porque Dios así lo va a hacer. Amén. Y vemos aquí algunos términos, ¿verdad? Como por ejemplo, dice el Líbano, ¿verdad? En ese versículo 1, dice el Líbano. Cuando hablamos de Líbano significa blanco, tal vez haciendo referencia a la nieve y la cima de los montes. Habla de los cedros. Y cuando nosotros vemos acerca de los cedros, es esa misma madera que se usó para construir el templo en Israel. Habla del Carmelo, ¿verdad? Ese monte Carmelo. ¿Qué significa Carmelo? Es jardín de frutos. Pero qué cosas tan hermosas está hablando Dios aquí, la situación. ¿Cómo está la situación, Señor? Pero tú estás hablando de cosas maravillosas. Habla de Sarón, que significa llanura, pero era famosa por la gran fertilidad, la abundante vegetación que había en esa llanura. Y
y la conocemos aún más por la rosa de Sarón. Lo que Dios estaba hablando aquí en medio de la dificultad era que Él podía transformar y puede hacerlo también con nosotros. Toda dificultad en una bendición, porque para Él no hay nada imposible. Dios quiere decir que nosotros, cuando confiamos en Él, nuestros tiempos cambian. Las cosas en nuestra vida se transforman. Y que el tiempo que viene será mejor. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y lo que hoy es un desierto, mañana será abundante en vegetación. ¿Sabes? Esto no es sencillo, porque nosotros como hijos de Dios, como creyentes, debemos hacer también nuestra parte. Y si llega la abundancia a tu vida en este momento, ¿estamos preparados para recibir? Si llegan las respuestas a tus oraciones, ¿estás preparado, preparada para recibir? Como estos hermosos y fértiles lugares de la tierra oriental, así puede transformar Dios nuestra escasez en abundancia. El poder de Dios transforma. El poder de Dios transforma. Así Dios restaura el pueblo. Versículo 3, aquí me ayuda a leer. Dice: fortalecer ¿qué? Las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Fortalecer las manos cansadas. En Dios tomamos nuevas fuerzas, fortaleza. Tus manos cansadas se fortalecen. Sigue luchando, sigue peleando, sigue guerreando, sigue orando, porque Dios es el único que te puede dar la victoria. Y te está preparando para que tú puedas recibir aquello que Él quiere darte. Fortalecer las manos cansadas. Nuestras manos representan nuestras obras, labores. Nuestras rodillas muestran firmeza al caminar. Sin rodillas tú no caminarías. Así que lo más seguro es que, dadas las circunstancias, el pueblo de Israel estaba desanimado y cansado. ¿Por qué el pueblo estaba desanimado? Por todas las circunstancias difíciles que estaban viviendo. Es decir, que nosotros como pueblo también podemos desanimarnos y cansarnos de situaciones que se nos han presentado. Llega el desánimo, llega el desierto, donde nuestra fe es probada. Y llega el tiempo donde somos probados. Y llega el tiempo donde nosotros podemos darle a conocer a Dios si realmente creemos en que Él puede hacer posible lo imposible. Pero ¿cuánto tiempo nos ha tomado a nosotros creer? ¿Cuán difícil ha sido para nosotros creer? Porque esperamos orar y ver, y no estamos conscientes de que Dios es soberano y Él actúa cuando Él sabe que es el tiempo correcto para entregarnos lo que necesitamos. Debemos fortalecernos en Dios y en su presencia, porque solamente allí vamos a hallar nuevas fuerzas. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: sean vuestras costumbres, Hebreos 13:5, sin avaricia,
contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén, gloria a Dios. Como dijo el Señor, no te desampararé ni te dejaré. Vive el proceso. Vive el proceso. Gózate en el proceso. Pastor, usted no sabe cómo es mi proceso. Todos hemos vivido procesos. Y los procesos son duros. Gózate en el proceso. Porque en el proceso el Señor está diciendo, no estás solo. Y en medio del proceso está Dios. Y Dios no te ha dejado solo ni sola. En el proceso Dios está. Y se glorificará cuando tú empiezas a creer. Él también verás cómo se mueve en tu vida. Amén. Regresando a la lectura principal, versículo 4, Isaías 35, 4, dice: decid a los de corazón apocado, esforzados. ¿Cómo tenés que decirle? No temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá. ¿Y qué hará Dios? Pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En medio de lo difícil, de lo duro del proceso, Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Cuánto tiempo llevas luchando? No importa. ¿Cuán duro ha sido el proceso? No importa. ¿Cuántas veces perdiste las esperanzas? No importa. Dios mismo vendrá y os salvará. El mismo Dios de Isaías es tu Señor. Amén. Y si tú crees, Dios lo hará. Amén. Para el que cree todo es posible. Dios actúa. Mira, con el poder de Dios nosotros debemos avanzar. Ya Dios dice, te está levantando, te está fortaleciendo y te dice, ¿sabes una cosa? Avanza, no más temor, no más miedo, no más no puedo, no más pobrecito yo. Es tiempo de soltar aquello que te ataba y que no te dejaba avanzar, para que empieces a fortalecerte, no en ti mismo, no creyendo en ti, sino creyendo en el Cristo que vive en ti, que habita en ti. Amén. Porque muchas veces la gente va a empezar a decirte, llénate de confianza, motívate. No, llénate del Espíritu Santo, llénate de Dios, busca su presencia, búscalo a Él. Él es Dios y Él hará. La frase esforzados, no temáis, nos enseña que debemos ir más allá de las fuerzas normales. Y para poder ir más allá de lo normal, tenemos que ir con Dios, porque nosotros no tenemos esa capacidad. El Salmo 92:10 dice: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Por eso, Dios aumenta nuestras fuerzas. ¿Cuándo Dios aumenta tu fuerza? Cuando Dios sabe que tú necesitas fuerzas nuevas. Pero tú necesitas ir a aquel que pueda aumentar tus fuerzas. El búfalo es un toro salvaje, feroz y peligroso. Eso es un búfalo. Un animal de gran fuerza y resistencia. Así Dios renueva tus fuerzas y aparte te unge para. El que aún no se haya realizado en ti lo que Dios prometió, no quiere decir que Dios no lo va a hacer. Quiere decir que aún no estás preparado para recibir. Y el único que puede prepararte para recibirlo es Dios.
Así que no hay otra cosa que tú puedas hacer que buscar el reino de los cielos y su justicia. Y Él añadirá todo lo demás que necesites. La segunda parte del versículo 4 de Isaías 35 dice: mas he aquí vuestro Dios viene con retribución. ¿Cómo dice? ¿Viene con qué? Retribución. ¿Qué más dice? Con pago. Dios mismo vendrá y os pagará. Dios mismo vendrá y ¿qué hará? Os pagará. Dios es Salvador. ¿Cuántos de nosotros necesitamos un salvavidas? ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser salvados? Amén. ¿Dónde más puedes ir? Donde aquel que salva. Yo no sé qué estás enfrentando, Dios sí lo sabe. Yo no sé cuál es tu mayor necesidad, Dios sí la sabe. Yo no sé cuál es tu mayor problema en este momento, Dios sí lo sabe. Yo no sé cuál es tu mayor petición ahora, Dios sí lo sabe. Quiero decirte que en Dios se encuentra salvación. Amén. Dios puede salvarte. Así que Dios mismo vendrá y te salvará. Lo vimos cuando el Verbo se hizo carne y lo seguimos viendo. Él sigue salvándonos de la angustia, de la necesidad, del lodo cenagoso. Él conoce perfectamente tus luchas, tus dificultades. ¿Sabes? Dios nunca falla. En Dios puedes confiar ciegamente. Tú puedes depositar toda tu fe, tu esperanza, tu confianza en Dios. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Entonces nosotros hemos estado recibiendo tantas cosas negativas de parte de muchas personas que hemos perdido la confianza en la humanidad. Muy bien. Muy bien. Es tiempo de que vuelvas a confiar. Pero en alguien que jamás te traicionará. Amén. En alguien que jamás se equivocará. En alguien que jamás te defraudará. Confía en Dios y Él hará. Versículos 6 y 7 de Isaías 35 dice: entonces el cojo saltará como ciervo. ¡Wow! ¿Qué pasará? El cojo saltará como ciervo y contará y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. Wow. Lo que ya no existía, lo que estaba ya seco, lo que estaba ya vacío, Dios empieza a llenarlo. Amén. Dios empieza hoy a traer fortaleza a tu vida para que esta fortaleza y esta fuerza no se quede solo contigo, tú la lleves a aquellos lugares donde hay que fortalecer. El desierto traerá agua. El desierto habrá florecerá. Y tú, hijo, hija de Dios, eres el encargado de llevar lo que tú portas al Espíritu de Dios a los lugares donde Dios te envía. Y lo primero que debemos hacer es llevarlo al lugar donde nosotros habitamos. Llévalo a tu casa. Lleva el Espíritu a tu casa. Vive conforme a su voluntad. Aun cuando nadie te esté viendo, tú sigues viviendo una vida íntegra como hijo e hija de Dios. Las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Las aguas en el desierto indican vida en medio de la sequedad. Donde pensaba que no se podía hacer nada, hoy el Señor te está diciendo: yo sí puedo hacerlo. Donde pensaba que no había esperanza, Dios sí te está diciendo: espera lo mejor. Gloria a Dios.
florecimiento y fruto en medio de lo árido. ¡Wow! Y restauración en medio de la ruina y la muerte. Dios es el mismo Dios de Isaías. Él conoce tu situación y sabe lo que tú necesitas. Él está allí contigo en medio de todo lo que acontece en tu vida. Y no habrá nada, ni nadie que detenga lo que Dios tiene preparado para ti. Amén. Se va a realizar porque Él es Dios y nada lo va a detener. Versículos 8 y 9 de Isaías 35 dicen: y habrá allí, ¿qué dicen? Calzada y camino. Y será llamado camino. Wow, lo que era camino de soledad, ahora se llama ¿cómo? Esa es tu casa. Aleluya. Ese es tu hogar. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aleluya. Tus hijos no se extraviarán. Pero no están siguiendo a Cristo, pastor, es que yo estoy en pelea con ellos, por torpe que sea. ¿Cuántos dicen amén? No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. El Señor va a guardar, el Señor va a proteger, el Señor va a ser un vallado alrededor de él, porque hay un hombre y una mujer que cree y que le cree. El Señor va a restaurar, el Señor va a levantar. Y lo que Dios habla en su palabra, aunque pasó en el tiempo de Isaías, es presente. Porque Él habló, determinó y se hace. Con Dios es sí y amén. Dios hará un camino nuevo donde tú no lo ves. Dios sembrará en ese desierto que tú estás viendo y florecerá. Como abrió camino por el mar rojo, se abrirá camino en lo que estás viviendo. ¿Cuántos caminos hemos conocido? ¿Cuántos caminos hemos transitado nosotros? ¿Cuántos caminos hemos rodeado, hemos vivido? Tal vez nosotros en nuestra vida hemos pasado por caminos largos, tal vez otros no tan largos, caminos amplios, pequeños, caminos tristes, caminos con abundante vegetación, caminos de vida o caminos que nos llevan hacia la muerte, pero hemos caminado por muchos caminos en el transcurso de nuestras vidas. Pero aquí el texto nos habla de un camino especial llamado el camino de santidad. Y todo lo que el Señor ha hablado a través del profeta ha sido muy hermoso, pero necesitamos, para poder que todo esto se cumpla en nuestra vida, empezar a caminar por el camino correcto. Amén. Porque de otra manera no se va a cumplir. Necesitamos empezar a caminar por el camino de santidad que Dios ha preparado para nosotros. Y lo mejor es que solo podemos caminar por el camino de la santidad si Dios está con nosotros. No hay otra manera. Preocúpate solo por caminar por el camino de la santidad de Dios. Dios se encargará de todo lo demás.
Y todo lo que necesitas, Dios lo proveerá. Amén. Pero prepárate para caminar por el camino correcto. También dice la Escritura que los torpes no se extraviarán. Quiere decir los de pocas luces. La dirección será clara y no habrá desvíos ni confusiones. Así que, aunque nos equivoquemos, porque el camino no es fácil, tenemos una guía que está esperando por nosotros para llevarnos por ese camino y transitemos en él correctamente, sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. ¿Cómo podemos caminar por ese camino? Dios ilumina el camino, tú solo debes seguirlo. El Señor es nuestra guía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Además es un camino seguro. Dice, no hay leones ni fieras. Lo que nos da a entender que la vida en rectitud es la mejor defensa o protección contra el enemigo. El enemigo no podrá dañarte. El enemigo no podrá contigo, porque es más grande el que está contigo que el que está contigo. Amén. Gloria a Dios. Y así como Dios habló a este pueblo en aquel tiempo, cuando las cosas estaban tan mal, cuando las esperanzas estaban perdidas, Dios hoy trae una voz de aliento y te dice: busca el camino de la santidad. Empieza a buscar la presencia de Dios, porque tengo algo que darte, hijo, hija. Porque mi amor es tan grande, inigualable, incomparable, que ya he preparado moradas para ti. Y vas a caminar por ese camino, transitarás por él, y de día y de noche Dios estará contigo iluminando el camino. No te hará falta nada, porque si tienes a Dios, lo tienes todo. Amén. Estas palabras que Dios habló a través del profeta Isaías, las recibimos nosotros también. Podemos decirle: Señor, tú actúas de esta misma manera con nosotros, porque tú, Señor, eres inmutable. Y así como lo hiciste en aquel tiempo, tú tienes el poder y la autoridad para hacerlo ahora en nuestro camino y transformar lo que nosotros creemos que no puede ser en algo posible. Y lo que creemos que jamás íbamos a ver, Dios puede hacértelo ver. Dios puede transformar hogares, Dios puede transformar hijos, Dios puede transformar familias completas, Dios puede transformar salud, Dios puede transformar economía, Dios puede transformar todo, porque para Dios no hay nada imposible ni difícil. A veces vemos que todo está complicado, pero así estaba Israel. El Señor hoy te anima, iglesia, a que perseveres, a que renueves tus fuerzas en Él, a que lo busques, a que camines por el camino de santidad. Porque cuando empiezas a caminar por este camino, las cosas empiezan a cambiar. Y lo que ahora no ves, lo verás. No porque lo mereces, sino porque Dios actúa de esa manera. Él es aquel que te ama y quiere lo mejor para ti. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, ha dicho el Señor, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros el fin
que esperamos. ¿Cuántos esperan un final con Cristo por la eternidad? Amén. Así que hoy yo quiero animarte. Sigue adelante, avanza. No vas solo ni sola por el camino, Dios va contigo. Amén. Esfuérzate en agradar a Dios. Y aunque veas las cosas muy difíciles, sigue agradándolo a Él, solo a Él. Dios se encargará de todo lo demás. No esperes nada de las personas. No esperes agradecimiento de los demás. Haz todas las cosas para el Señor y de Él alcanzará retribución. Pago lo acabamos de ver. Así que sea el Señor en tu vida haciendo su voluntad y cumpliendo con su propósito, porque agradable y perfecto es lo que te espera en el Señor. Quiero invitarte a colocarte sobre tus pies. Vamos a orar. Dios es bueno. Que sea allí donde nosotros estamos. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor y a pedirle a Dios que sea Él moviendo